Bienvenidos nuevamente a este subcanal donde hablamos de finanzas e inversiones. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, un tema que está preocupando a mucha gente y sobre todo a los inversionistas que tienen acciones dentro del mercado bursátil. Las recientes políticas arancelarias implementadas por el presidente Donald Trump están generando una preocupación en torno a sus efectos de la economía en Estados Unidos, particularmente en relación con la recesión y la inflación. Estas medidas han llevado a una caída significativa en los mercados bursátiles y han suscitado advertencias por parte de la Reserva Federal. Abordaremos este tema y qué puedes hacer tú como inversionista. ¿Deberías comprar? ¿Deberías vender? ¿Qué mentalidad tienes que tener en tiempos como estos? Así que empezamos. Y bueno, pues así se ve el mercado el día de hoy, viernes. Se ve prácticamente todo en rojo. Si ven, casi todos los sectores están en rojo, como por ejemplo el sector tecnología, finanzas, healthcare, electrónicos, retail trade, en fin, todo está en rojo. Algunas de las acciones pues, más importantes del mundo, como lo son la empresa de Microsoft, Google, Meta, tenemos a Netflix, Apple, Nvidia, Amazon, Walmart, Tesla por acá, Visa. Como ven, casi todas las empresas bajaron y no bajaron poquito, bajaron un porcentaje muy considerable, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, Microsoft solamente un 3%, Google 3%, Meta un 5%, Apple muy afectada con un 7% de caída, Nvidia un 7% también, que ya tenía un periodo muy malo últimamente en los últimos meses, pero igual, un 7% es una caída muy fuerte para un solo día. Tenemos de las grandes también, pues Amazon con un menos 4%. Una acción que me sorprende que caiga tanto es Berkshire Hathaway, que esta empresa está muy diversificada y no solamente está concentrada en el mercado americano, que es donde más va a haber esta repercusión de los aranceles impuestos por Donald Trump. Y también tenemos, por ejemplo, acá JP Morgan, Visa, Tesla con menos 10%, muy fuerte el impacto aquí con Tesla. Y también Tesla ha sido una de las empresas que han caído mucho últimamente. Vemos Visa por acá, este era Mastercard, aquí Visa 7%. En fin, prácticamente todo el rojo. Esto lo estamos viendo solamente al día de hoy, viernes. Pero ¿qué pasa si retrocedemos un poquito más en el tiempo? Vamos a darle clic aquí. Y por cierto, esto lo estamos viendo en una plataforma que se llama TradingView. Si ustedes quieren visualizar esta información, lo pueden hacer dentro de la página de TradingView y va a haber una sección que se llama Heatmap. Le dan clic ahí y seleccionan el SP500 y van a ver cómo se comportan las 500 mejores empresas de todo Estados Unidos con la historia que ustedes le pongan. Por ejemplo, aquí que lo estamos viendo en un día, ahora lo vamos a ver en una semana. Si le ponemos la W significa week, significa cómo le ha ido a las acciones en general solamente en la semana pasada o la semana que acaba de pasar. Entonces vemos ya caídas más pronunciadas, no solamente un 3% que veíamos por aquí de Microsoft, sino también aquí ya lo vemos más fuerte con un 7%, Google un 9%, Meta un 15%, Apple 15%, Nvidia 15%, Amazon 13%, Lilly un 9%, JP Morgan un 14%, Berkshire un 7%, que ahí estaba más o menos la caída del día de hoy, Tesla un 13%, Visa un 10%, en fin, muy fuerte. Luego si lo vemos con un poquito más de historia, lo vamos a ver a un mes, cómo les ha ido estas acciones, pues igual se sigue viendo todo en rojo prácticamente. Si le damos un poquito más de historia, 3 meses, pues ya vemos un poquito más balanceado todo, ¿no? Como que ahora sí ya hay algunos verdes. Por ejemplo, aquí tenemos a Berkshire con un 9% de rendimiento en lo que va de los últimos 3 meses, que sería prácticamente todo lo que ha pasado en el año, ¿no? Y bueno, si queremos irnos muy específico a qué es lo que ha pasado solamente este 2025, le damos aquí en YDT, esto es lo que ha pasado en el transcurso de este 2025. Esta Y de aquí sería lo que ha pasado con un historial viéndolo a un año. Esto sería únicamente el periodo de 2025. Entonces vamos a ver qué ha pasado en 2025. También ya se ve un poquito más balanceado, aunque vemos caídas muy fuertes en algunas acciones.
conocidas, como por ejemplo les platicaba que Nvidia o Tesla, pues se ve muy fuerte estas caídas, ¿no? Que tiene un menos 30%, menos 38%, Amazon menos 22%, en fin, podría mencionar varias, ¿no? Pero la idea aquí es que veamos en el histórico cómo se van comportando estas acciones. Luego, si nos vamos, por ejemplo, le ponemos a un año, bueno, ya cambia la cosa, ¿no? Porque ahorita se veía prácticamente todo en rojo y ahora ya hay más balance, ¿no? Ya hay más verdes. Incluso si lo vemos a un año, pues vemos que Apple está ganando aún con la caída de hoy tan fuerte que tuvo. Nvidia también con esas caídas tan fuertes que ha tenido. Incluso Tesla, que está en un menos 38% este año, pues si lo hubieras visto a un año, tal cual el histórico, pues ya se ve que no solamente ha sido una caída muy fuerte, sino que en realidad pues ha ganado un 40% de rendimiento. Y recordemos que esto es precio con precio, es decir, cómo estaba el precio a cierto periodo de tiempo y cómo está en este momento, y esa diferencia es el porcentaje o de subida y de bajada. Si está en verde, pues obviamente significa que subió, y si está en rojo significa que bajó. Y ahora nos vamos a pasar a otro índice. Ahorita estamos viendo únicamente el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de todo Estados Unidos, pero también podríamos ver el Nasdaq 100, que este Nasdaq 100 se centra mucho en el sector de la tecnología americana y que tiene una de las empresas más grandes prácticamente de tecnología de todo el mundo, ¿no? Ya que Estados Unidos pues es muy fuerte en ese sector. Entonces le damos clic y vamos a ver un poco más de lo mismo de las acciones que habíamos visto, pero también vamos a ver otras que no estaban dentro del otro índice del S&P 500, aunque sí salen de las más importantes como Microsoft, Google, Meta. Aquí tenemos a Netflix, que lo veíamos en rojo cuando lo veíamos en el histórico de este año, y pues si lo vemos a un año atrás, que ahorita estamos viendo el historial a un año atrás, más 35%. Nvidia con un 4%, 10% Apple, 40% Tesla, en fin. Y aquí vemos cómo Estados Unidos ahora le impuso aranceles a muchos países en el mundo. Entonces vamos a ver la lista, vamos a revisar un poquito de los países, ¿no? Vemos que China, con sus nuevas tarifas, Estados Unidos colocó 34% de tarifa. La Unión Europea, un 20%. Algunos de los países relevantes como Japón, un 24%. UK con un 10%. Brasil, un 10%. En fin, son muchos países y mucha imposición de arancel. Si ven, vamos a darle un poquito más para abajo y vean cuántos países son. Es impresionante. Aunque ya les mencioné algunos de los más importantes, pero veamos, son muchos países. Todos estos ahora van a tener un arancel. Bueno, ahora vamos a ver la gráfica del S&P 500 para que lo veamos gráficamente en cuanto a las 500 mejores empresas de todo Estados Unidos, cómo se están comportando. Y esto es al día de hoy, que si vemos el día de hoy tiene una caída muy drástica, una caída del 6%. Esto en dólares. Si ya si lo vemos el índice en pesos mexicanos, pues sería otra historia, pero aquí lo estamos viendo en dólares americanos, cómo se está comportando. Una caída del 6%, la verdad es que casi nunca ha habido una caída de 6% en el histórico de la bolsa. Es algo muy fuerte que pase, y por eso estamos platicando de toda esta polémica y todo este drama que está habiendo con Estados Unidos. Y sí se ve fuerte si vemos a un día un 6% de caída. Ahora lo vamos a ver a una semana cómo se ve esta gráfica. Vemos cómo cae, por ejemplo, empieza la semana en un 552 dólares este ETF que te replica el índice del S&P 500 y termina en 508 dólares el día de hoy. Lo vamos a ver a un mes cómo se comporta. Vemos cómo comienza en 579 y estamos en 508. Si lo vemos a 3 meses, aquí vemos cómo se ha comportado y lo tenemos esta caída pronunciada que pues es de estos días, ¿no? Pum, cae muy fuertemente. Se ve muy fuerte la gráfica si lo vemos en un zoom de la historia. Pero lo que quiero que vean aquí es que entre más nos alejemos, menos fuerte se ve esa caída y menos significante es.
Si nos vamos a 6 meses, pues aquí tenemos la caída. Luego si nos vamos un año, aquí se ve la caída. A 5 años se ve la caída aquí, pero de todas formas has ganado dinero si te vas a 5 años y ves cómo estaba el S&P500 o este ETF que te replica el S&P500, que estaba hace 5 años a $309 y ahora está en $508, prácticamente casi que el doble, ¿no?, de como estaba anteriormente. Y ahora lo vemos con un poquito más de historia. Aquí la historia llega al 2001 y vemos cómo del 2001 había estado aproximadamente en $142 en esta fecha y vemos cómo va cambiando en el tiempo. Y quiero que vean esto, ¿no? Cómo se comporta el S&P500. Se comporta casi siempre al alza, si ven. Es una tendencia alcista casi siempre la que tiene el S&P500. Y claro que tiene fluctuaciones. Por ejemplo, de aquí a acá, pues hubo una caída, ¿no? De 152 se nos fue a 74. En 2008, 2009, cuando fue toda la crisis inmobiliaria y todo esto que decían que la bolsa pues ya no se iba a recuperar con todo lo que pasó, con el boom de la crisis inmobiliaria y demás. Y pues no, pues sí se recuperó, e incluso la gente que invirtió en estos puntos, pues obviamente le fue súper bien porque compró aproximadamente el índice en un $74, cercano ahí. Obviamente uno nunca sabe exactamente en qué nivel lo va a comprar en el punto más bajo, pero podemos intentarlo, ¿no? Y aquí seguramente hubo mucha gente que invirtió, que había una crisis de hecho en ese momento. Y pues es una crisis como la que se está viendo en este momento, ¿no? Quizás sí fue mucho más fuerte la crisis que se vio en ese entonces que al día de hoy. Y bueno, vemos cómo hay estas variaciones, ¿no? De repente se va para abajo, luego para arriba, pero está constante esta tendencia al alza. Y de repente hay crisis como esta aquí, como esta que hubo de aquí a acá. Y vemos en este momento que estamos llegando a una crisis. Pero antes de esta crisis estábamos en prácticamente máximos históricos. Nunca había estado tan alto el índice. Entonces eso te pone a pensar, ¿no? Cómo constantemente las empresas siguen creciendo a pesar de todas las crisis que existan. Y por eso es importante tener una mentalidad de inversionista, pero a largo plazo, no tan a corto plazo. Y es por esto que siempre recomiendo invertir a largo plazo, porque claro que pueden haber fluctuaciones de mercado y bajadas, crisis, recesión, inflación, que es lo que se piensa que va a haber en este momento, que por eso pues estamos viendo tantas ventas de acciones, lo que está haciendo que pues este índice vaya para abajo, así como las acciones que vimos ahorita vayan para abajo. Pero a largo plazo, si tú inviertes en el S&P500, si tú inviertes en el país de Estados Unidos, en las 500 mejores empresas, lo más probable es que vas a ganar dinero. Quiero mostrarte otra gráfica que está muy interesante, no solamente esta del S&P500, que la podemos ver, y todo esto lo hemos estado viendo en la página de investing.com. También si tú te quieres meter a esta página, lo puedes hacer. Aquí puse el ETF del IBB, que es el que te replica el S&P500, pero también puedes poner algún otro ETF y vas a ver cómo se está comportando en el tiempo y vas a ver las mismas gráficas. Quiero que vean esta gráfica, que es lo mismo que vimos ahorita, pero tiene mucha más historia. Pero también tiene algunos pines que te dice qué es lo que pasó en ese momento, donde hubo alguna crisis, algún evento que todo el mundo creía que era fatalista, pero en realidad no, se recuperó el S&P500 y hemos visto que pues incluso llegamos a máximos históricos. Y aquí es como se vería tu dinero en el tiempo, ¿no? Aquí vemos desde los 70s hasta la actualidad. Y aquí se invirtieron $10,000 y esos $10,000, si hubieras invertido en el S&P500, pues como se hubiera visto, ¿no? Que tenemos estas subidas, bajadas. Aquí ya llegamos de los 70s, como a los 80s este dinero ya se multiplicó, ya se duplicó, ya no son 10,000, ahora son 20,000, y luego 40,000, pasó algunos años, no tantos años, pasó al 85 aproximadamente, y así nos vamos, y llegamos hasta la actualidad, y esos $10,000 que tú hubieras invertido, pues se hubieran transformado en $3 millones. Es por esto que hay que tener una mentalidad de largo plazo, invertir a largo plazo, no solamente fijarnos en las noticias, qué es lo que está pasando, que si se cayó la bolsa un día, que si no.
Bueno, si nosotros invertimos a largo plazo, a pesar de todas las crisis y todos los eventos catastróficos que han habido que le pegaron a la bolsa en su momento, que vemos aquí algunos, como nos menciona, vemos cómo ha crecido a pesar de todo esto. Y el punto al que quiero llegar es que lo que está pasando ahorita es un evento catastrófico, sí. Probablemente va a haber una recesión, sí. Probablemente va a haber inflación, sí. Pero a pesar de todo eso, Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos, lo más probable es que vayan a seguir creciendo. Si tú me lo preguntas, ¿hay que invertir en momentos de crisis? Sí, porque es cuando te están vendiendo los activos más baratos, te los están vendiendo a descuento. Obviamente habrá que ver qué activo es y ver los fundamentos, no solamente fijarnos en los precios, sino revisar cómo le está yendo a la compañía si queremos comprar acciones en particular. Pero si compramos, por ejemplo, un ETF que nos replique el S&P 500, pues nos va a ir muy bien a largo plazo y no nos tenemos por qué preocupar. Aunque todavía creo que pueden haber caídas fuertes pronunciadas en el corto plazo, por lo que si vas a comprar algún instrumento de inversión en estos momentos, te recomendaría que hicieras una estrategia de DCA. Lo que es eso es no poner un 100% de tu capital que tienes ahorita guardado en tu cuenta de banco, no ponerlo directamente en tu cuenta de inversión en un activo, sino lo hagas de poquito a poquito. ¿Para qué? Para que hagas un promedio de esos precios, tengas un buen promedio de precio de compra, porque nunca vamos a saber cuándo está más abajo, pero yo sí veo que puede seguir bajando. Entonces, ten cuidado con esto si vas a comprar, pero lo más probable es que si tienes una mentalidad de largo plazo, te vaya a ir muy bien con esto. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y te estaré ayudando por allá. Y sin más, otra vez, muchas gracias por verme. Cada vez somos más, vamos ahí poquito a poquito creciendo el canal y es gracias a ustedes. Entonces me despido. Chao.